Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí, Farid Gali o Kevin, como muchos me conocen. En esta ocasión quiero grabar un video acerca de un tema que hace rato en una serie que ando viendo en Apple TV, eh, Prime Target, que es una serie de un matemático, y sale una situación en la cual se habla acerca de un alumno de Pitágoras, eh, el cual precisamente eh, este, esta persona en, en la historia de la humanidad eh, en algún momento descubrió ciertas cuestiones dentro de las matemáticas, más en específico los números irracionales. En este caso, como no todo se puede explicar siempre desde números enteros. De hecho, en aquel tiempo fue muy revolucionario ese, ese descubrimiento por parte de él, tanto que hasta algunos alumnos, igual de Pitágoras, llegaron a, podría decirse, enojarse con él por en ese momento revelar ciertas situaciones acerca de ese tipo de situación. En este caso, los números irracionales, que no era algo sabido en aquella época de la humanidad. Y algunos alumnos de Pitágoras se dice que se enojaron tanto que lo castigaron severamente e incluso se dice que lo mataron aventándolo al mar. Y esto me, me pareció interesante porque en la actualidad eh, ya no suceden tanto ese tipo de cosas, al menos no de esa manera. No es como que de repente alguien por pensar diferente lo matan. Bueno, hay algunos lugares en los que las telecomunicaciones no son tan usuales y llegan a suceder ese tipo de cosas, los linchamientos y todas esas situaciones. Pero refiriéndome a lugares, por ejemplo, dentro de la zona metropolitana, como por ejemplo yo estoy en el Estado de México y la zona en la que estoy aquí en Coacalco es zona metropolitana porque bueno, colinda con ciertas zonas de aquí cerca, la Ciudad de México y bueno, al menos aquí ese tipo de cosas no pasan, al menos no es usual que sucedan. Sin embargo, sí llega a suceder que muchas veces algunas personas por pensar de manera diferente mmm, los llegan a funar, podría decirse, los llegan a hacer menos o los empiezan a excluir de ciertas situaciones dentro de la cotidianidad o dentro de la normalidad que la mayoría llega a, pues a pensar que es lo usual, ¿no? Y, y de alguna manera me vino esto a la mente también yo hace algunos años conocí un poco de doble A. Conocí cuarto y quinto paso en un lugar aquí cerquita, en Villa de las Flores, y los 12 pasos en Tultepec, igual un municipio aquí cerquita de Coacalco. Bueno, más bien, ese sí es un municipio, Villa de las Flores está dentro de Coacalco, pero está bueno, aquí cerquita. Y a lo que voy es, muchas veces en ese tipo de lugares, a las personas que están ahí se les, ¿cómo decirlo? Se les estigmatiza o se les discrimina de una manera peculiar, diría yo. Muchos de ellos llegan con historias muy fuertes, de hecho, lo que yo conocí ahí, estando, hubo historias de personas que, bueno, tenían gravísimas situaciones dentro de cuestiones incluso delictivas o cuestiones mm, de cierto modo problemáticas. No necesariamente delictivas, pero sí problemáticas. Ahí se llega a conocer de todo tipo de personas y de alguna manera es una situación
interesante cómo ese tipo de personas llegan a ese tipo de lugares. Yo, de hecho, conocí AA por un amigo, podría decirse, en aquel tiempo, de la infancia, un, un conocido que iba conmigo en el kinder, y me platicó más o menos de AA, porque él acudía mucho a ese tipo de situaciones, eh, y comencé a conocer un poco en el lugar de aquí cerquita, de Villa Las Flores, en el cual eh, me parecía curioso su manera de, como dicen ahí, de llegar a catarsis y sacar o externar de una manera fuerte, podría decirse a gritos, eh, ciertas situaciones que les duelen del pasado. Eh, de hecho, bueno, cuando conocí un poco más de ello, pues bueno, es que pasan a tribuna y se expresan de cierta manera en cuanto a lo que les duele en el pasado. Y en aquel tiempo me pareció muy interesante, pero no es mi manera, no es mi manera de, de solucionar las cosas yo. Yo de hecho me acerqué más por una situación de que yo en aquel tiempo acudía mucho a una iglesia que es muy conocida en muchos lugares, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o muchos la conocen más como la Iglesia Mormona. De hecho, muchos de los miembros les dicen mormones. Yo en aquel tiempo acudía mucho a esa iglesia porque, bueno, tiene algún tiempo que me bauticé y, bueno, actualmente sigo bautizado, pero no, ya no acudo. Tiene eh, ya unos años que no he ido y ya lo que voy es, a veces cuando sales de un contexto y entras a otro, llega a ser confrontante la diferencia de ideologías. ¿Por qué menciono lo de AA? Porque yo cuando llegué al lugar que conocí en Tultepec, esas personas eran muy diferentes a mí, muchísimo, de manera drástica. De hecho, muchos de ellos incluso pensaban que yo estaba mintiendo con respecto a mis historias, porque no podían creer que yo estuviera ahí. O sea, era como, bueno, él entonces, ¿qué hace aquí si no tiene historias tan fuertes como las nuestras? Porque las historias de ella, de ellos, de esas personas, bueno, de ellas también, porque había mujeres también ahí, de ellos y de ellas, eran fuertísimas, eran cosas, pues podría decirse incluso en algunos casos graves, y yo estaba ahí, pues podría decirse casi por error. Porque la ocasión en la que estuve en AA en Villa Las Flores fue una situación de, pues de gusto, podría decirse, eh, porque iba a las juntas que hacen y todo eso. Y en el caso de Tultepec fue que estuve 3 meses de manera interna. Porque mis familiares pensaban que yo necesitaba estar anexado porque, bueno, sentían que a lo mejor yo necesitaba cierta recuperación porque en tiempos anteriores fumaba bastante. Eh, la, la hojita que todos conocemos, que, bueno, inicia con M, y, y sentían como que yo necesitaba estar ahí por alguna razón. Y bueno, me metieron ahí 3 meses. Y y de hecho, creo que hasta pensaban que yo vendía o algo así, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es de que yo no, yo nunca he vendido ni he tenido nada que ver con cuestiones delictivas. Pero bueno, a lo que voy es, era muy diferente la situación que se vivía estando ahí a, pues aquí, a mi realidad, a donde yo siempre he vivido. Yo siempre he sido alguien muy, pues muy tranquilo. Digo, sí he tenido mis épocas de
fiestero, incluso hasta de mujeriego, porque por mi música hace algunos años, es de que sí llamaba la atención de muchas mujeres. Ahorita ya no, bueno, sigo haciendo música, pero ya no estoy tan, ¿cómo decirlo?, visual como hace algunos años. Y de hecho era a través de Facebook. Estos videos ya los estoy subiendo en YouTube. De hecho en YouTube no tengo muchos suscriptores, pero en Facebook sí tenía cierta visualización. Además de que antes manejaba una Chopper muy bonita y actualmente manejo un Atos. Ya no llamo ya no tengo la misma atención que antes. Antes llamaba mucho la atención, ahorita ya no. Pero bueno, a lo que voy es, era muy diferente cómo eran esas personas que estaban ahí a mí. De hecho, sí, esos 3 meses que estuve ahí, mm, sí, como que reiteraban el de que ya dinos la verdad, esto y lo otro. Y es que no podían creer que yo estuviera ahí. O sea, era como, entonces, ¿para qué lo trajeron, no? Porque si es tan tranquilo, ¿qué hace aquí? Y es que realmente sí, o sea, yo siempre he sido muy tranquilo y pues bueno, la cosa es que mi mamá y un tío hermano de mi mamá, pues se equivocaron y pensaron que yo andaba en situaciones graves cuando nunca he estado en situaciones eh, pues delictivas, ni nada relacionado. Pero bueno, las cosas pasan, yo estoy en mi casa desde hace mucho tiempo porque todo eso pasó en 2021, nada más estuve 3 meses ahí, regresé a mi casa y todo normal. Pero sí, sí, es muy drástico el cambio. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Hace ratito que estaba precisamente viendo esta serie en Apple TV, Prime Target, y que sacaron esa historia de, bueno, del alumno de Pitágoras y lo que le pasó. O sea, se me hizo ¿cómo decirlo? De alguna manera mm, lo entendí, como, como que me reflejé un poco ahí. Al menos en esta situación mía actual, ¿no? O bueno, al menos lo que me pasó en aquella ocasión. Eh, no sé, o sea, a veces sucede que por cierta cuestión, ¿cómo decirlo?, de apariencias, y no me refiero a apariencias, o sea, de aparentar, porque yo nunca he sido alguien que aparente cosas. Me refiero a que a veces, por ejemplo, yo con una chopper, alguien que antes fumaba, y, y aparte ciertas situaciones, porque, bueno, no solamente sé de música, actualmente manejo un taxi, estudio ingeniería mecatrónica, eh, tengo conocimientos en inversiones y bueno, muchos otros conocimientos que a veces, por cómo te ven los demás pudieran llegar a pensar cosas muy alocadas de uno mismo. Podrían pensar cosas muy erróneas. Y, o sea, se me hace interesante cómo llega a suceder. Que bueno, en el caso, ¿no?, del alumno de Pitágoras, pues lo aventaron al mar, ¿no? Por haber descubierto algo que era cierto. O sea, la cosa es de que realmente estaba en lo correcto y pues lo mataron. O sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo puede a veces llegar a ser tan irracional la humanidad que suceden ese tipo de cosas? Eso es a lo que voy. Y bueno, en mi caso, a mí, bueno, no me pasó algo tan drástico, pero, por ejemplo, yo, nada más por fumar en algún tiempo y por tener una moto bonita, pensaban que yo era casi el capo de por aquí de donde vivo. O sea, casi pensaban que yo era, este, no sé, jefe de algún punto o algo así. Cosa que yo no tengo nada que ver con esas cosas, ¿no? Y, y es eso, o sea, lo que voy es con este video es cómo a veces las personas pueden errar tanto en, pues sí, en lo que opinan de los demás. A mí ya me pasó y bueno, hasta el alumno de Pitágoras le pasó en algún momento de la humanidad, ¿no? Y bueno, de momento esto es todo. Quería compartir esta eh, historia de mi vida, un poquito de mí y el cómo, pues, una serie de televisión me hizo pensar en esto un poquito más. Y bueno, simplemente quisiera también dejar
el mensaje de que a veces no es bueno, ¿cómo decirlo? Opinar tan a la ligera de los demás y prejuiciar tanto a veces a los demás, porque muchas veces lo que opinamos o lo que los demás opinan de uno mismo puede ser muy erróneo y no solamente pueden meter en problemas a esa persona, sino también se pueden meter en problemas a sí mismos, porque a veces por opinar tan a la ligera pueden llegar a meterse en problemas porque, bueno, sucede que, que por errar con, o por comentar cosas erróneas con las personas equivocadas se pueden llegar a, pues sí, a meter en muchos líos. Y eso lo digo porque, bueno, he vivido y en todo tipo de lugares he escuchado ese tipo de cosas que a algunos les han pasado. Ahora sí que en mis idas de bares, incluso en doble A mismo, en, en fiestas a las que he ido, o incluso con personas que en el parque he conocido. O sea, digo yo porque he estado en todo tipo de lugares y he conocido muchas personas. Y creo que es lo que puedo dejar en este momento como conclusión. No prejuiciar tanto a los demás porque puede llegar a ser problemático. De momento es todo y nos vemos en otra ocasión. Adiós.